los informes que emitidos por el trabajador, entre otros. O sea, es documentación que de por sí nos va a permitir acreditar y mostrar que hay una relación laboral que se está realizando entre el trabajador y la empresa. Y teniendo en cuenta pues estas obligaciones, también va a ser importante, por ejemplo, que nosotros tengamos en consideración el punto 2, que es verificar los conceptos o beneficios que se han otorgado al trabajador, ¿no? Es decir, primero verificar si estamos ante conceptos que forman parte de la renta de quinta categoría o se han sido excluidos, porque eso también podría tener problemas en lo que es la retención. Recuerde usted que cuando la empresa deduce gastos en favor de remuneraciones a favor de los trabajadores, lo hace básicamente la diferencia de lo que le abona y lo que se está reteniendo de quinta, porque la retención de quinta no es un gasto deducible. Entonces, considerando lo que le estamos otorgando al trabajador, tendríamos que analizar sobre qué montos vamos a generar la deducción y qué montos corresponde hacer la retención de quinta, atendiendo a que la norma haya previsto, por ejemplo, conceptos que no están o que se encuentran excluidos, ¿no?, de ser considerados como condición o como renta de quinta por ser condición de trabajo. Mayormente los conceptos que no están afectos a retención de quinta son conceptos que califican como condición de trabajo, ¿no? Entonces, ahí lo que se ha considerado, por ejemplo, es que si la empresa, por ejemplo, demuestra que el monto que le ha entregado al trabajador forma parte de una condición de trabajo, como es el caso de los gastos de movilidad, por ejemplo, en ese caso no va a haber retención y todo eso lo va a mandar como un gasto de uso, ¿no? Por eso es importante verificar los conceptos que le entregamos al trabajador y sobre todo analizar si forma parte del cálculo de renta quinta o están excluidos de la renta quinta. El tercero, pues básicamente tiene que ver con considerar que la diferenciación, por ejemplo, que se hace para efectos laborales, ¿no?, es decir, el concepto remunerativo y no remunerativo, también podría tener una incidencia para efectos tributarios. Sobre todo teniendo en cuenta que para efectos tributarios, por ejemplo, el hecho que califique como remuneración o no, ¿no?, para efecto de lo que vendría a ser el tema laboral, no implica que por ser remuneración o por no tener esta condición, no se efectúe la retención de quinta, ¿no? ¿Y esto cómo lo acreditamos? Bueno, básicamente teniendo en cuenta que la norma, cuando hace referencia a los gastos a favor del personal, señala que son deducibles toda suma que se entregue al trabajador con motivo o con ocasión del vínculo laboral o con motivo del cese. Entonces, teniendo en cuenta que todo lo que recibe el trabajador va a formar parte de lo que vendría a ser la renta quinta, no se está considerando si es un concepto remunerativo o no remunerativo para efectos laborales. Hay conceptos, por ejemplo, que para efectos laborales son no remunerativos y aún así están afectos a la renta quinta. Por ejemplo, en este caso, los gastos eh, por las canastas navideñas, también gratificaciones extraordinarias, sumas que se otorguen por motivo de como gasto necesario o condición de trabajo. Entonces, el hecho que hay una diferenciación para efectos laborales, de lo que es concepto remunerativo o no remunerativo, podría ser de utilidad, por ejemplo, para las aportaciones sociales, ¿no? Pero para la renta quinta no, porque en el caso de la renta quinta se está considerando que todo lo que percibe el trabajador con ocasión del vínculo laboral forma parte, en este caso, pues de la renta quinta categoría, ¿no? Entonces, poco para tener en cuenta que esa diferenciación que se hace para efectos laborales no genera el mismo tratamiento para efectos tributarios, ¿no? Un cuarto aspecto importante que lo habíamos comentado, ¿no?, es tener en cuenta que el gasto puede generar una deducción, por ejemplo, en lo que vendría a ser estas obligaciones o estas formalidades, básicamente atendiendo a lo que es eh, el devengo. Como hemos comentado, pues el devengo es un supuesto que prácticamente se establece atendiendo a la oportunidad en la cual se está generando el ingreso o el gasto, pero para los gastos a favor del personal, que prácticamente implica pues la renta quinta, tanto por lo que establece el inciso L como el V del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, lo que habría que recordar es que el requisito que se establece para la deducción de estos gastos pues, prácticamente responde a que tengan que ser pagados hasta la fecha de vencimiento, ¿no?, para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, ¿no? Pues considerando ello, hay que tener en cuenta también lo siguiente, ¿no? Para efectos de estas obligaciones, resulta importante que nosotros tengamos en cuenta las diversas formalidades que prácticamente corresponde realizar para cumplir con estas obligaciones, ¿no? Entonces, yo diría que entendiendo la formalidad, ¿no?, que prácticamente se está
reflejando, ¿no? Sobre todo al momento en el cual la empresa decide mandar a gasto un determinado desembolso, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Considerando las formalidades, que prácticamente responde a lo que vendría a ser el llevar a cabo un adecuado control de las obligaciones que realiza, pues en este caso el contribuyente, que la empresa pues también tiene que observar, sobre todo para cumplir la correcta deducción de los gastos a favor del personal. El tema, digamos, importante para nosotros es el siguiente, ¿no? Si la empresa, por ejemplo, cuenta con toda la documentación que respalde el vínculo laboral o las formalidades que habría que observar, por ejemplo, en estas obligaciones, ¿no? Resulta importante también que nosotros tengamos en cuenta cómo se está llevando a cabo la deducción de los gastos a favor del personal, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eh, las diversas formalidades que van a tener estos gastos, un primer elemento es el siguiente, ¿no? Primero el vínculo laboral, ¿no? También las formalidades corresponda también a la retención y también considerar qué aspectos van a formar parte del cálculo de renta quinta y cuáles no, atendiendo a la diferencia, ¿no? Que se haga si es condición de trabajo o si es que prácticamente corresponde a alguna obligación que tenga que seguir el contribuyente, ¿no? Eh, ¿Qué podría suscitarse frente a este tipo, digamos, de formalidades o obligaciones? Que en estos casos, por ejemplo, podríamos tener algún tipo de incidencia, sobre todo para lo que vendría a ser las formalidades u obligaciones que conlleve para nosotros, ¿no? Las exclusiones del concepto de retención de quinta y lo que sí responde a una condición de trabajo. Muy bien. Eso en cuanto a los gastos a favor del personal y recordar también que el pago tiene que hacerse hasta la fecha de la presentación de vencimiento de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, porque si no se realiza el pago pues hasta esa fecha, pues simplemente lo que vamos a tener es un reparo en cuanto a la deducción por no haber cumplido pues con esta formalidad, la formalidad que implica la deducción de los gastos en favor del personal. Ahora nos vamos a la determinación del impuesto a la renta, que ya tenemos pues que analizar las reglas para la correcta deducción de estos desembolsos, formalidades que corresponde llevar a cabo, ¿no? En la correcta determinación, en el correcto cálculo de estas obligaciones, y también tener en cuenta la estructura del impuesto a la renta, que es la que vamos a ver a continuación, ¿no? Lo que estamos viendo en la gráfica vendría a ser la determinación, ¿no? Que prácticamente responda, ¿no? Eh, digamos, para ese tipo de formalidades, pero yo diría que hay algo adicional, ¿no? Que también es importante considerar. ¿Cómo nosotros podemos justificar que hay rubros, ¿no? En los cuales prácticamente la empresa puede tener una contingencia tributaria, ¿no? Eh, Simplemente a partir de lo que vendría a ser las obligaciones o las formalidades que también tendrían algún tipo, digamos, de cuestionamiento por parte de la administración tributaria en una eventual verificación. En cuanto al costo computable, por ejemplo, no hemos visto mayor reparo salvo cuando no se ha sustentado el costo computable con comprobante de pago, ¿no? O, por ejemplo, claro, más que todo en el costo de producción y construcción. Hay un costo de producción, construcción, pero no se está detallando eh, cuáles son, digamos, las obligaciones que conlleva este tipo, digamos, de sustento. O sea, no hay comprobante de pago, no se está sustentando, por ejemplo, cómo estoy incidido en la actividad que desarrolla la empresa, pues también desembolsos que se han mandado como parte del costo que para una gran gasto. Entonces, podríamos tener también problemas en cuanto a la deducción, pero recuerde que en lo que respecta al costo computable, pues son tres conceptos que forman parte del costo computable, ¿no? El costo de adquisición, el costo de producción y el valor de ingreso al patrimonio. Desde esos tres conceptos que estamos comentando, prácticamente podríamos señalar que en los dos primeros, tanto el costo de adquisición y el costo de producción o el costo de construcción, pues requieren estar sustentados en comprobante de pago, cosa que no sucede, por ejemplo, para el valor de ingreso al patrimonio, porque podríamos tener casos de gastos que prácticamente están sustentándose, ¿no? Sin comprobante de pago, porque han sido bienes donados, ¿no? O porque han sido bienes que prácticamente han ingresado como un aporte al capital, ¿no?
y que en este caso pues no hay manera como poder sustentar. Entonces, en ese caso pues yo diría que la formalidad que se tiene para este tipo de obligaciones, ¿no? Va a ser el sustento documentario, pero también el hecho que el costo esté debidamente, bueno, los desembolsos que forman parte del costo, detallado de cómo incidir en la actividad de la empresa. En el caso de los ingresos, pues ya sabemos que los ingresos se van a reconocer de acuerdo al devengado. Hemos priorizado también de que el devengo admite ciertas excepciones, como es la condición suspensiva, el hecho de evento futuro que tenemos en unos minutos, y el rubro que creo yo que es el que más debemos priorizar, es el de las adiciones y deducciones, ¿no? Por el hecho que cuando hacemos referencia a las adiciones y deducciones, pues estamos considerando los gastos que las empresas no van a poder deducir, ya sea de forma permanente, si es una adición permanente, si es una diferencia permanente, pues estamos ante una diferencia temporal, que también vamos a considerarlo como una adición. Y en el caso de las deducciones, pues prácticamente lo que forma parte de los gastos deducibles, los que están reconocidos en la ley de renta, los gastos en los cuales no hemos superado los montos topes para la deducción. Entonces son aspectos que nosotros vamos a reconocer atendiendo a la característica o el elemento del gasto deducible, ¿no? En cuanto a lo que vendría a ser, por ejemplo, ¿no? Las pérdidas compensables de ejercicios anteriores, ¿no? Es importante tener en cuenta que en el caso de las pérdidas hay dos mecanismos de compensación, como lo hemos comentado, el método A y el método B, que mucho va a tenerse en cuenta, por ejemplo, cuál es el método que se está utilizando, haciendo si la empresa espera compensar la pérdida en un año o en 4 años en forma ilimitada. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues yo diría que prácticamente estas obligaciones que se están suscitando, por ejemplo, entre la empresa y los terceros, es una especie de planeamiento que hay que hacer. Si en 4 años planificamos que agotamos la pérdida, nos convendría el método A, pero si la pérdida la vamos a, por ejemplo, diferir a 4 años más, podemos utilizar el método B, pero compensando solamente hasta el 50% de la renta neta imponible, ¿no? En cuanto a la renta neta imponible, pues ya sabemos que en caso la empresa tenga pérdida, pues no va a aplicar este tipo, digamos, de porcentaje, 29.5% de régimen general. Y en el caso del régimen INIPE, pues hacemos pues que la tasa varía de 10% hasta las primeras 15 UTs y sobre el exceso, pues la empresa paga, en este caso, 29.5%, ¿no? Pero los créditos tributarios, pues bueno, una vez que ya tenemos el impuesto resultante, recordar que en el caso de los créditos tenemos que precisar algo más. Lo que vendría a ser, pues en este caso, ¿no? Los pagos a cuenta, el saldo a favor del ejercicio anterior, el ITAN, ¿no? La retención que nos han hecho en el exterior. Son temas que para nosotros también acreditan que la empresa pues, ha cumplido con esta obligación, ¿no? De deducir correctamente los créditos tributarios contra el impuesto a la renta. Entonces, atendiendo a ello, pues yo diría que también va a ser importante para la empresa, ¿no? Verificar si ha aplicado correctamente los créditos tributarios y si efectivamente a partir de los créditos tributarios que ha aplicado le resulta pues una diferencia, en este caso a su favor o a favor del fisco, porque una vez que nosotros hemos aplicado los créditos, ya nos va a salir el saldo por regularizar, puede ser el caso pues el saldo a favor que hayamos podido generar, ¿no? En caso nos dé, por ejemplo, un saldo por regularizar, mi recomendación, pagarlo todo al contado, porque a veces pasa, bueno, seguramente ahora con el diferimiento del anual, por el nuevo programa que ha salido, eh, uno podría decir, ¿no? Oye, pero mejor lo fracciono, pero recuerden que también hay una norma que establece que para fraccionar tengo que esperar hasta el vencimiento del mes siguiente. Pues mayormente hay empresas que no han podido fraccionar el mes de marzo y han tenido que esperar hasta mayo, y antes de mayo ya les ha llegado la resolución de filosofía coactiva, la orden de pago, entonces todo ha generado pues algún tipo de problema. Entonces, para mí lo ideal sería eh, pagarlo, ¿no? Si puede, al contado, o hacer pagos parciales, por lo menos hasta que son 6, es decir, hasta que vence el plazo para presentar la declaración jurada anual. Y en cuanto al saldo, por el saldo a favor que saliera, pues no se le puede incluir un saldo a favor, recordar que ese saldo a favor es un saldo que puede optar por compensarlo o pedir la devolución. No recomiendo sinceramente pedir devolución si es que la empresa no ha pasado un proceso de auditoría interna y externa, se acredita pues que no tiene algún riesgo o contingencia de la administración ante una eventual verificación que pueda hacer la SUNAT.